El 2 de abril del 2020, durante la cuarentena de prevención obligatoria causa del COVID-19, excombatientes, héroes de la Guerra de Malvinas, pilotos y entusiastas de la aeronáutica, logramos reunirnos conectándonos desde nuestros hogares a la plataforma Zoom. Esta serie documenta esas sesiones de principio a fin. Héctor, ¿tenés sonido ahí? ¿Tenés para hablar? Sí, yo tengo sonido. Ok. Me arreglé la barba, Héctor, no sé si te gusta cómo está. Che, si me dan 2 minutos de los primeros 40 minutos, me gustaría de manera muy especial agradecer a Javier Honigman, que se ocupó de organizar de manera correctísima toda la información que Jorge y Sergio le hicieron llegar. La verdad, tremendo. Y naturalmente a Sergio y a Jorge la gentileza de dedicarnos un rato, y esperemos que seamos muchos, para disfrutar de lo que tengan que contarnos. Javier, querido, adelante con los faroles. Sergio Mayor, ¿estás por ahí que no te veo? Sí, ahí te veo. Sí. Ok. Bueno. Mira qué fondo de pantalla tengo hoy. Ah, no, muy bien. Parte del estudio. Muy bueno. Ahí lo estoy viendo a Rudy, de Chile. No sé si lo ven ustedes. Sí, hola, Hola. Héctor, por acá estamos. Hola, hola. Hola, Rudy. Hola, hola. Es probable que se conecte acá en Osorno de Chile. ¿Ustedes están viendo mi pantalla de fondo? Sí. El video. Sí. Perfectamente. Es que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Argentina. No fue error mío. Cualquiera en mi lugar hubiera actuado como yo. Nada se pudo hacer contra la persistencia de los pilotos argentinos. Fue algo extraordinario. Aparecían por todas partes. Aprendimos a respetar.
Sergio, Jorge. Estamos a la escucha, ¿comenzamos? Sí, señor. Adelante. Vos me vas indicando qué necesitas de material, tipo foto o lo que sea, y ahí yo lo pongo. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Realmente no puedo ver cuántos somos y no puedo dejar 40. de agradecer a Héctor. No puedo dejar de agradecer a Héctor y a Javier. Javier, un genio como soporte técnico, y Héctor para organizar. Bueno, está de más que lo explique, ¿no? Todos los conocen. Yo soy el brigadier, para los que no me conocen, el brigadier retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, Sergio Mayor. Durante el conflicto del Atlántico Sur me desempeñé como piloto de A4, era teniente en esa época, o sea, tenía 3 años de aviador, o 4, no, sí, creo que 3 por ahí. Ya era jefe de sección de A4 y tenía una experiencia moderadamente buena para lo que se consideraría hoy con esa jerarquía. Era parte del segundo escuadrón de A4B, cuya base era Villarreino. Nuestro despliegue inicial fue Río Gallegos, y me tocó participar en la Guerra de Malvinas, operando contra la flota inglesa y contra operaciones de superficie, entre el 1 de mayo y el 13 de junio, a las 12:15, que fue la última misión que hizo la Fuerza Aérea de Combate, los aviones de caza, sobre Malvinas. Lo segundo que quería decir es que, bueno, la Fuerza Aérea me dio todo, me dio una vida dentro de la Fuerza Aérea. Yo me retiré brigadier con 41 años de servicio, después de haber pasado como jefe de 3 unidades, nada menos que de Aeroparque, Río Gallegos y Mendoza con su escuela de caza, los aviones Sukhoi, los Morán, etc. Y, o sea, participé en la formación de los pilotos de caza ya al final de mi carrera, y tuve la oportunidad de volar todos los aviones que quise dentro de la Fuerza Aérea, lo mejor que teníamos en ese momento, que era A4, y posteriormente volé Mirage. Me mudé 14 veces y tuve 26 destinos en total. Me siento un afortunado por estar acá hoy, porque viví en un escuadrón, o compartí la guerra en un escuadrón, donde éramos inicialmente, el grupo aéreo era de 27 hombres. Inicialmente nosotros éramos 11 pilotos y fuimos perdiendo pilotos e incorporamos, perdimos 6, incorporamos 4 para completar la dotación con gente que estaba en otras unidades y se había ido de pase y retornó, como el caso de Pipi Sánchez, que muchos de ustedes lo conocen, los que siguen la historia de Malvinas, y el caso de, no sé, Arrarás, Bolsán, etcétera, que son algunos de los fallecidos. O sea que nosotros perdimos casi un 40% del personal en las operaciones. Jorge. Ok, buenas noches. Bueno, hago mía las palabras de Sergio en cuanto al agradecimiento a Sergio y a Héctor, fundamentalmente porque normalmente los pilotos de Malvinas no conozco el caso de que alguien se haya ofrecido para contar lo que ha ocurrido allá, sino que siempre lo hacemos a requerimiento y solicitud. Quiere decir que a nosotros nos orgullece muchísimo cuando hay gente que se interesa en escucharnos y saber de nosotros los protagonistas, aunque ya ha pasado mucho tiempo, lo que ocurrió en aquella oportunidad. Yo soy comodoro retirado, mi nombre es Jorge Daniel Sen, ingresé a la Fuerza Aérea en el año 70, con 17 años, y la verdad que tuve casi la misma fortuna que Sergio. Tuvimos una institución que nos permitió a nosotros cumplir con nuestra vocación. No sé si se está escuchando, pues se me bloqueó la pantalla. Sí, se te escucha Claro. Ah, ok. No sé, bueno.
En ese aspecto comencé a volar los aviones Mentor, después pasé por la escuela de caza con los Morán Sumier, después tuve la suerte de volar los A4B en Villarreynol, y a los 2 años de estar volando A4 se compran los aviones Dagger a Estados Unidos y fui el piloto más joven que seleccionaron para ese grupo de oficiales que se armó, que se llamó inicialmente el Escuadrón Dagger. Después fue también instructor en la escuela de caza y continué mi carrera como oficial jefe con la compra de los nuevos A4AR que están en Reynolds, que fueron los reemplazos de los A4 y B y C que tan destacada actuación ambos escuadrones tuvieron en Malvinas. Durante Malvinas yo estaba en Tandil con los Dagger, que hacía muy poco tiempo lo habíamos recibido, estábamos terminando de tomarle la mano al avión, nos tomó en un momento, yo diría, justo cuando habíamos terminado nuestra capacitación, no solo con antiguos pilotos de M3 en la Argentina, sino también con instructores israelíes, españoles y franceses, que habíamos tenido la oportunidad de compartir con ellos, e inclusive yo con 3 oficiales más, tuvimos la oportunidad durante un mes volar con pilotos en Perú, en la base de Chiclayo, donde ellos tenían contratado un piloto de prueba de la fábrica Marcel Dassault, de nombre Michel Colli, que verdaderamente nos hizo descubrir un avión nuevo, y la participación de Perú desde el punto de vista operativo en el año 80, 81, fue premonitorio, digamos, fue extremadamente importante para conocer a fondo lo que era el Mirage, que es un avión bastante diferente al resto, porque si ustedes prestan atención en la forma del avión, es un avión que no tiene timón de profundidad, es un triángulo exacto, igual que el ala delta, que tan aerodinámica se vuela deportivamente. Bueno, esa misma ala, esa misma forma, tiene unas características aerodinámicas excepcionales, pero había que conocerla. Y este piloto de prueba francés, verdaderamente lo mismo que el piloto israelí, nos hizo conocer las trampas y las diferencias que uno tiene que tener en el vuelo del avión. Durante la Guerra de Malvinas, yo estuve desde prácticamente el 6 de abril que nos desplegamos. El Escuadrón Dagger fue el único que fue dividido en 2. 8 pilotos fuimos a San Julián y otros 8 o 9 pilotos, porque éramos muy pocos en ese momento, los pilotos de Dagger fueron a Río Grande, donde ahí quiero destacar que en Grande se operó fuera de los límites del avión, porque la operación normal del avión mínima es una pista de 2.400 metros con barrera. Y en Grande, la gente que operaba en Grande operaba en 2.000 metros sin barrera, que se veían favorecidos, en cierta manera se compensó con la baja temperatura, el nivel del mar y los vientos predominantes. Estuve en el bautismo de fuego el 1 de mayo, tuve la suerte, entre comillas, que estuve durante 45 minutos sobre el canal San Carlos a 15.000 pies de altura, escuchando todas las operaciones de ataque, y al final entramos en combate con Harrier, y después participé el 9 de mayo, donde ahí se perdieron 2 A4C, lastimosamente, que fueron de las primeras bajas, una de las primeras bajas, y después el 21 de mayo, nuevamente en combate con Harrier, como fui derribado por el impacto de un misil, y la escuadrilla mía, que no tenemos idea si fuimos entre 3 o 6 Harrier que nos enfrentamos, fuimos los 3 derribados, pero tuvimos la suerte de derribar a uno y los 3 pilotos salimos vivos. Esa es más o menos lo que fue la actuación mía, y al igual que Sergio, también estuve prácticamente en todos los comandos de la Fuerza Aérea Argentina. Tuve 38 años en una institución hermosa y que me siento muy orgulloso de ella como argentino y por haber formado parte, y tuve también casi 21 cambios de destino, cambios de, digamos, en mi DNI de cambio de dirección. Esta es más o menos una introducción que quería hacerle para que me conozcan quién soy. Bueno, si están de acuerdo, la idea originalmente que hemos propuesto con Jorge es llevar un poquitito la charla y hacerla amena y con las preguntas que ustedes tengan, porque ya nos han escuchado muchas veces y como bien dijo Jorge, no es que voluntariamente nosotros salimos a dar charlas así
a tonta y a loca, simplemente son a requerimiento. Entonces, lo primero que querría decirles es, por eso pasamos el videíto, el reconocimiento está por parte del enemigo. Segundo, fue una guerra, nosotros decimos que es un conflicto porque políticamente conviene decir que es un conflicto, porque el que habla de guerra, que en realidad fue una guerra, si políticamente hablamos de guerra, el que pierde paga las consecuencias, ¿no es cierto? Pregúntense si no qué le pasó a Alemania, etc. Entonces, la realidad que la Fuerza Aérea participó de la parte de la batalla aérea. Si hablamos de la legitimidad, para no hacerlo muy largo, de la legitimidad del reclamo, creo que no hace falta abundar mucho con leer un poquito de historia, creo que van a sacar algo más de lo que pueda decir yo, pero los argentinos todos creemos y confiamos y estamos seguros de que las islas son nuestras. Yo creo que de eso no teníamos ninguna duda. Lo tenemos asumido y es una convicción que todos los argentinos tenemos. Lamentablemente el otro día vi en el blog, y esto lo tengo que comentar, por WhatsApp, que apareció un excombatiente que yo respeto. Es muy difícil hacer el combate en tierra, un ex soldado, donde dice que lo que él no pudo hacer durante muchísimos años, me acuerdo al final de la charla, ¿no es cierto? Muy arrepentido del estado de él en Malvinas, no pudo volver a comer dulce de batata por muchos años. Se olvidó de la Constitución, donde dice que todos los argentinos estamos obligados a tomar las armas para defender el país. Y recuerdo que la herramienta más importante que hemos tenido durante nuestra formación en la Escuela de Aviación, en la cual en su momento mis cadetes de cuarto año era Jorge Ten y sus compañeros, tuvimos una formación ética, moral, espiritual y en valores que nos permitió en el futuro llegar a lo que llegó la Fuerza Aérea Argentina, con medios realmente escasos. Si ustedes pudieran comparar, yo dentro de un ratito les voy a hacer una sumatoria, si ustedes pudieran comparar, van a ver que los medios son realmente escasos comparado con lo que se vivió en esta batalla aérea. La segunda cosa que quería definir es que hay un decreto, que es el decreto ley, que no se derogó hasta el día de la fecha, que es el decreto ley, si no me equivoco, 1860, donde establece las competencias y responsabilidades. En otras palabras, competencias y responsabilidades son, usted tiene que hacer esto, usted tiene esta responsabilidad, tiene esta competencia y le voy a asignar este presupuesto. Es decir, ¿qué establecía ese decreto? Que de la costa hacia afuera era responsabilidad de la Armada Argentina. De la costa para adentro, las operaciones aéreas eran de la Fuerza Aérea Argentina. Y así se instruyó y se adiestró al personal. Clarito, la primera fragata que yo vi en mi vida fue en el Estrecho de San Carlos. Antes, la única que había visto era la fragata Sarmiento, que me llevó mi padre cuando tenía 7, 8 años. Porque no era nuestra responsabilidad y sin embargo la Fuerza Aérea se puso al hombro. Fuimos a una guerra aérea y que quizá no teníamos ni los conocimientos ni el armamento, pero teníamos la convicción y creo que el coraje necesario para llevar adelante una responsabilidad de esa naturaleza, porque no teníamos el armamento apropiado. Todas las bombas que se utilizaron eran bombas de propósitos generales adaptadas, porque nunca hubo un presupuesto para comprar las bombas específicas, ni teníamos misiles antibuque, ni radares, ni radioaltímetro. Bueno, para ir al contexto, cuando hablamos de Malvinas, porque todo para nosotros que lo vivimos está muy fresco. Para algunos de los que están del otro lado de la pantalla por ahí no, y yo les diría que hay que remitirse, para los más viejos, a que
conseguir un teléfono en un domicilio por ahí tardaba 14 años. No existía el DDI internacional, había que llamar a la operadora. Por supuesto que ni celulares, ni Viper, ni WhatsApp, ni ningún medio de comunicación, menos el GPS. Las navegaciones en el mar eran con rumbo, tiempo y distancia. No había otra posibilidad. Había que trazar el rumbo, mantener el rumbo en un lugar donde las líneas de declinación hacen una variación importante para poder llegar a las islas, etc. Ese es el contexto donde se desarrolló la guerra. O sea, si bien estábamos muy bien adiestrados, no específicamente para ataque contra buques, entonces hubo que desarrollar técnicas, inventar, usar el ingenio. No teníamos el armamento, hubo que adaptar el armamento para que funcionara, y no teníamos, digamos, un equipamiento sofisticado que nos permitiera navegar. Eso es una realidad. Te paso la palabra, Jorge. Si no hay ninguna pregunta sobre esto. No, yo preferiría ver si hay algunas preguntas, y excelente la introducción que hiciste, Sergio, y la hago mía. Así que si hay alguna pregunta, nos gustaría escucharla para aprovechar el tiempo. Aquellos que quieran hablar tienen que apretar la barra espaciadora, ¿verdad? Yo tendría una pregunta sobre las líneas de declinación que mencionó Sergio. Quería tener una idea más o menos de qué orden eran las desviaciones magnéticas y si usaban algún sistema para navegar del tipo radioayuda. Bueno, la línea de... Dejándoselo al contexto, Sergio. La línea de declinación magnética son la diferencia que hay entre el norte geográfico y el norte magnético por la diferencia que hay en el eje con la Tierra. A medida que nos acercamos a los polos, esa diferencia es mucho mayor. Ustedes fíjense, cuando pasan Comodoro Rivadavia o más al sur, a veces son 10, 12, 15 grados. Entonces eso hace que las correcciones en los sistemas magnéticos que usamos nosotros, aunque eran estabilizados por giróscopos, hacen que la precisión sea mucho menor, ¿no es cierto? La precisión no era buena, pero así todo, con rumbo, tiempo y distancia, y muchas veces volando sobre capa hasta empezar el descenso y tomar contacto visual con las islas, nunca tuvimos problemas de podernos ubicar. Y radioeléctrico, había algunos aviones que tenían sistema Omega, creo que eran los A4C, no me recuerdo si algún B lo tenía, y utilizábamos los aviones del Escuadrón Fénix, que tenían inexial, o los fotográficos de Fuerza Aérea, que los Learjet de 35, que nos aproximaban hasta las islas. Los A4B tenían un sistema de navegación que se llamaba BLF Omega, que era el Litton 211, un antecesor super primario de lo que sería un navegador inercial. La pantalla, o sea, la presentación es la misma, con el botonero, etcétera, pero habían sido colocados los B hacía muy poquito tiempo y había solamente uno cada 4 o 5 aviones. Teníamos unos 7 equipos de esos y perdimos 11 aviones. Cada vez que se caía uno de esos, o que era derribado, era un equipo menos que servía de guía. Piensen que navegando rumbo y distancia, con estas cuestiones de la declinación magnética y la meteorología, que es bastante caótica en el sur, había que encontrar el reabastecedor, por ejemplo, en el mejor de los casos, o la isla Borbón, en el mejor de los casos, para los Mirage 5, ¿no? Sí, ese equipo tenía para que se ubiquen comparado con el Acros que tenemos hoy, o sea, la exactitud del equipo, el Omega estaba entre 8 y 9 millas de error, para que tengan una idea. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos una pregunta acá, Esquerra e Hijo. ¿Cómo están? Están los Esquerra juntos. Sí, gran placer de estarlos escuchando. En realidad la pregunta es de él, pero no se anima a hacerla. Y se refiere a cómo fueron los primeros momentos, cómo se enteraron que empezaba el conflicto
y cómo fueron esos primeros, no sé, el despliegue, esos primeros momentos. Bueno, si querés, me empiezo yo, Jorge. Sí, dale. Bueno, Jorge fue antes que yo, así que dale, Jorge. Bueno, primero, antes de empezar a hablar del conflicto, y a una parte que me había equivocado, porque muy bien habló Sergio de lo que eran nuestras responsabilidades. La guerra en la historia de la humanidad es política. Entonces, desde el punto de vista político, quiero dejarles claro lo que yo pienso, es que yo creo que fue un error tremendo de Argentina haber tomado la decisión de ir a la guerra de Malvinas. Y como dijo Sergio, el que pierde paga o demás, y nosotros lo estamos pagando, y a lo mejor lo estamos pagando en cosas que todavía no nos dimos cuenta. Pero salvado eso, el arrojo, el valor, la dedicación que pusieron todas las Fuerzas Armadas y todo el pueblo argentino, verdaderamente es admirable y sorprendente. Tanto es así que llegamos a admirar al mundo. Pero no tenemos que olvidarnos, creo yo, de que fue un error político en aquel momento por un sinnúmero de situaciones que no vamos a analizar ahora, pero quería dejarles mi posición de lo que yo pienso, lo que fue la guerra de Malvinas. En ese aspecto, yo el 1 de mayo, lo comencé en mi casa, en Tandil. Parece mentira, pero son las cosas que nos permite el avión. Nos habían evacuado la base de San Julián y varias bases del sur porque se estaba previendo un ataque de Vulcan a las bases del continente. Entonces me acuerdo que fue el día 29 o 30 de abril, tuvimos que volvernos a Tandil. Nosotros en San Julián teníamos 6 aviones y nos regresamos a Tandil. Cuando llegamos a Tandil al otro día, llegamos a la noche, al otro día quisimos volver y por meteorología fue imposible. Entonces el 1 de mayo me vinieron a buscar a mi casa a las 4 de la mañana y ahí me enteré de que estaba siendo atacada Puerto Argentino y que teníamos que volver para el sur. Yo aterricé en San Julián, creo que a las 11, 11:30, y a las 2 de la tarde estaba sobre las islas donde ya habían derribado al teniente Ardile a la mañana, que había salido desde Río Grande, y como es, nosotros entramos en combate ese día a la tarde cuando por primera vez la Fuerza Aérea atacó en masa. Y verdaderamente para mí fue sorprendente que, como le dije anteriormente, tuve la suerte de estar 45 minutos escuchando todos los ataques, el comportamiento profesional, sobre todo del radar de tierra y de todas las unidades que venían entrando en las comunicaciones. Era el primer día y la primera oportunidad del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Había 3 fragatas que durante todo el día del amanecer habían estado hostigando a toda la parte de Puerto Argentino, y verdaderamente yo quedé sorprendido del nivel profesional de todas las comunicaciones y la operación que se estaba haciendo. No sé, Sergio, ¿cómo fue lo tuyo? Bueno, el 2 de abril a la mañana... ¿Puedo una pregunta? Tiene que ver con el inicio, tiene que ver con el inicio. Cuando comenzó la ocupación de las Islas Malvinas el día 2 de abril, y la Fuerza Aérea se desplazó hacia la zona de conflicto, la Fuerza Aérea Argentina tuvo la parte de la Fuerza Aérea de combate, no la de transporte, sino la de combate, tuvo oportunidad de navegar, intentar poner en práctica determinadas operaciones y conocer el terreno para luego tener que volar? Eso te lo puedo contestar yo. Y contesto las dos cosas al mismo tiempo. El 2 de abril, nuestra presentación habitual de todas las mañanas, creo que fue, no sé si fue un martes, una cosa así, un día de semana, nos presentábamos en el grupo aéreo a las 7 de la mañana, bien temprano, es de noche en Reynolds o el alba, a esa altura en abril. Y me acuerdo que llegué al grupo aéreo, piensen que Villa Mercedes, San Luis, 1982, la televisión empezaba a las 21 horas. Y recién había llegado por el Mundial 78 el televisor color. Me imagino
los más jóvenes que estarán pensando del segundo plegamiento, pero no es así. Era bastante primitivo y a las 12 de la noche se cortaba la televisión, o sea que información cero. No teníamos, nunca supimos nada de esto. Se mantuvo en un secreto absoluto. Yo me enteré entrando a la puerta del grupo aéreo donde alguien me dijo, hemos recuperado las Malvinas. Y yo dije, qué quilombo. Esa fue mi palabra, qué quilombo que se viene. Entonces, bueno, ahí empezamos después del briefing y el vuelo del día, el entrenamiento. Hubo un parate entre los dos escuadrones y empezamos a analizar el James. No sé si algunos saben lo que es el James. James son unos libros, hoy ya Wikipedia le ganó, pero son unos libros donde está todo el armamento militar y normalmente las unidades recibían un James actualizado que trae la información del año anterior, de lo que las fuerzas dicen que tienen, y ahí empezamos a ver los barcos, Inglaterra, etcétera, y a noticiarnos de qué era lo que iba a pasar. Muy rápidamente vino la gente de la Armada Argentina, Castro Fox y otros 2 oficiales más, me acuerdo como si fuera el día de hoy, nos dieron clase de qué es lo que la OTAN preveía como un ataque seguro con alguna probabilidad de éxito. Nosotros eso en el cálculo de esfuerzo lo denominamos probabilidad de éxito total. Es un cálculo que se hace. Necesitaba 18 aviones para atacar una fragata CL-42, Hércules, Santísima Trinidad o Sheffield. Eran exactamente iguales, con el mismo armamento, la misma dotación, la misma fabricación, la misma... O sea, y ellos habrían practicado, nunca tuvieron 18 aviones, pero la OTAN decía que había que atacarlo casi con 18 aviones para que sobrevivan 4 aviones. Esa era una visión de la OTAN de que no era aceptable atacar en forma convencional una fragata. Ahí nos pusimos a estudiar, pero hubo poquito tiempo, porque alrededor del 8 de abril, creo, o un poquito antes, el primer escuadrón, ustedes saben que la vida militar se rige quién es más antiguo que el otro. El más antiguo es el que tiene más jerarquía. El jefe del primer escuadrón con su escuadrón, que era en ese momento el vicecomodoro Rossini, desplegó a Río Gallegos. Y se instalaron en Río Gallegos y se llevaron casi todos los aviones. Lo que quedamos en el segundo escuadrón, a cargo del vicecomodoro Dubur, nos pusimos a hacer el mantenimiento de los aviones, poner aviones en servicio. Si quieren después en algún momento les cuento, ahí sale el asunto del tordillo, ese SA4 que está pintado de gris, en principio. Yo fui el responsable porque lo traje yo de Río Cuarto sin que lo pintaran. Y poner aviones en servicio y empezar a buscar a alguien que estuviera en condiciones de suplantarnos para que tengamos relevos. No habíamos pensado en derribos. Así fue como se empezaron a rehabilitar algunos oficiales que hacía varios meses que no habían dejado de volar el sistema de armas. Tienen que cumplirse determinados parámetros para que esa gente pueda volver a estar habilitada para volar un monoplaza. Porque no había biplaza, no había forma de darle instrucción arriba del avión. Entonces, la rehabilitación era toda una cuestión burocrática y así estaba planteado y se cumplían las normas. Nosotros estuvimos en ese intríngulis hasta el día 1 de mayo. Perdón, sí, hasta el día 1 de mayo. Mientras tanto, y acá va la respuesta de a la pregunta, el primer escuadrón que estaba en Gallegos empezó a volar hacia las islas, hicieron por lo menos un vuelo cada uno, algunos 2 en esos días, para hacer reconocimiento de las islas. Incluso algunos fueron
en C-130 se bajaron, caminaron por Puerto Argentino, recorrieron, vieron un poco la realidad con la que se iban a encontrar. Eso no ocurrió para nosotros, para el segundo escuadrón. Nosotros volamos por la tarde del día 1 de mayo, prácticamente con todos los aviones que quedaban en Reynolds, y un grupo de apoyo, con nuestro escuadrón de apoyo, que fue en un C-130. Perdón, Sergio. Sí. Nos queda menos de un minuto. Te digo para que todos estén para poder entrar a la siguiente sala de reunión. Perfectísimo. Y fuimos con escala en Trelew. Y a la mañana siguiente volamos de Trelew a Gallegos y estuvimos el 2 de abril en Gallegos. Así fue nuestra entrada en la guerra. El próximo vuelo fue un ataque a las islas. Ya estamos saliendo, ¿no?